vamos a hablar de cómo recortar páginas. La clave es utilizar la herramienta Editar PDF. Vamos a ver que aparece la barra arriba que dice recortar páginas. La utilizamos, le damos doble clic a la página y nos muestra, como tiene los registros, nos muestra este rectángulo verde que es el rectángulo de diseño. Acá nos está indicando qué es lo que debería de tener como tamaño la página. Este rectángulo de diseño que se despliega en esta pestaña nos está soplando lo que le sobra a la página para que quede del tamaño que debería ser. En este momento tenemos el rango de páginas, la número 11 seleccionada. Así que vamos a aprovechar y para cortar tenemos que ir nuevamente a Cropbox y les ponemos esos márgenes. Ya tenemos colocado para cortar en el crop box, en el superior, en el inferior, en el izquierdo, el derecho, lo que queremos. Y ahora se nos ofrece un rango de páginas para usar. Podemos decirle todas, podemos decirle una, podemos decirle todas las impares o todas las pares. En este caso vamos a elegir solo la número 11 y damos a aceptar. Como ven, quedó perfecta, pero no perdemos nunca la información cuando recortamos, simplemente deja de verse. Entonces, si utilizamos establecer en cero, este botón, nos vuelve a aparecer la información que había desaparecido de la página. Le damos a aceptar y quedó otra vez igualita. ¿Qué otras opciones tenemos dentro de recortar? Bueno, podemos recortar el margen que queremos. Si nos parece demasiado grande el blanco que tiene porque queremos imprimir en un papel más chico, por alguna razón, porque este es un medio A4, le podemos dar, tenía 8,291, le podemos dar 13, 13, 13, 13 y recortamos la 11 y queda más chiquita. Las páginas impares van a la derecha, las pares a la izquierda, lo que está correcto. Volvemos a recortar página con doble clic y vamos a establecer en cero porque no nos interesa hacer ese recorte. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, vamos a ir a la página 12. Le damos doble clic y nuevamente se está restaurado el rectángulo que nosotros necesitamos para el diseño. Vamos a hacer el recorte que nos interesa definiendo aquellos márgenes maravillosos que nos dio y no tuvimos ni siquiera que medirlo. Vamos a Cropbox, le decimos que en el superior, que es este de acá, corte por ahí, corte por ahí, corte por ahí. Si le indicamos que sean solo impares, todas solo impares, va a cortar únicamente las impares. Como ven, las pares tienen todos los registros. Ahora si le indicamos, otra vez doble clic, que corte todas las páginas con este mismo margen, ahí ya está. Una vez que tenemos el archivo como lo queremos, tenemos que salvarlo. Archivo, guardar como y vamos a ponerle un doble guión para que vaya arriba y tenga otro nombre y lo guardamos. Cerramos. Ahora tenemos dos archivos. Este, que era el original, y este, que es el recortado. Pero vamos a corroborar aquello que les comenté de que no pierde la información. Sí, otra vez, estamos en recortar página, doble clic. Vamos a poner todas las páginas, establecer en cero, aceptar. Tic, 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 está todo. Recortar página no solo funciona en los archivos perfectos, también funciona en todos los PDF. Todo lo que sea un PDF es susceptible a ser recortado y por supuesto con las mismas condiciones. Lo que no se ve está oculto, no desaparece, por lo que nunca va a cambiar el tamaño, el peso del archivo. Eso hay que tenerlo presente. Este es un libro que tiene muchas páginas, pero si alguien decidiera recortarlo, si yo decidiera recortarlo, iría probablemente página a página porque
porque se pueden cortar cosas que uno no quiere. Está escaneado de una forma muy elemental y con muy buena intención. Por supuesto, siempre podemos extraer una página o dos o la que queremos de un archivo. Pero también podemos hacer algo más simple y más directo, depende de nuestras necesidades, pero podríamos, en este momento está convirtiendo la página a objeto, podríamos copiar esta imagen al portapapeles y vamos a archivo, crear PDF desde portapapeles y nos dio la imagen tal cual estaba en el archivo. La guardamos y aquí está la imagen guardada, 569 KB contra 32 MB de todo el archivo. Es negocio, ¿verdad? Hacer esta pequeña triquiñuela. A todos y todas los que llegaron hasta aquí les agradezco muchísimo. Espero que recuerden aquello de que compartan información. Todos salimos ganando, la red se enriquece y el conocimiento se horizontaliza. Chao.